¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a su podcast del Ministerio de Cultura, Latidos del Perú. Yo soy Renzo Blitas y hoy he dejado mi rol de productor del programa para reemplazar a mis amigos Álvaro y Cristina, que vienen atendiendo otras actividades ministeriales. Seguramente sabían ustedes que cada año diversos agentes culturales presentan sus proyectos al Ministerio de Cultura como una oportunidad para poder tener un financiamiento para hacer realidad estos proyectos. Pero alrededor de esta importante política cultural también existen algunas dudas, algunos comentarios, que estamos aquí justamente con especialistas que nos van a ayudar a aclarar estas dudas y poder también dar más información sobre esta política que realmente para el sector es bastante importante. Nos encontramos aquí con Erika Chávez, que es directora de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, Eddie Ulloa, director de Artes, y Leonardo Dolores, director de la Dirección del Libro y la Lectura. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bastante entusiasmado con los estímulos económicos. Ya estamos en plena convocatoria, creo algunos están en primera y segunda convocatoria. Seguramente muchos agentes culturales y muchos artistas que aún están, y creadores, que aún están en proceso de postulación, van a querer escuchar lo que tenemos que decir hoy sobre los estímulos. Quisiéramos preguntarles, chicos, de repente, si nos pueden comentar alguno de ustedes, ¿por qué es importante o por qué un país debería invertir en cultura? Bueno, invertir en cultura es importante, creo, porque ante todo es estratégico. Un país debería de tener dentro de su política nacional la cultura como una prioridad. Creemos que en el caso tanto del cine como las artes o los libros, pues son industrias estratégicas para que el país tenga una intervención en el mundo, en realidad. Esto está muy ligado también a la geopolítica, si lo queremos ver de un modo. Por supuesto, y también todas estas industrias tienen un aspecto económico relevante en la vida nacional de las personas. Dan trabajo a distintos agentes, ¿no? Tanto, por ejemplo, editores, en el caso del libro, no sé, cineastas, trabajadores que hacen distintas labores, familias que se sostienen en esto. E invertir en cultura es real. A veces se piensa que esto puede ser un poco irreal, que puede estar en los sueños, y no es así. Claro, es apostar de repente por el desarrollo económico también, a mediano y largo plazo. ¿No? Sí, totalmente. Yo imagino que les habrán llegado también de repente algunas historias detrás de los beneficiarios que les habrán impactado, llamado la atención de alguna manera. De repente por ahí quiere alguien comentar una. Sí, a mí me ha pasado con muchos proyectos que en verdad me sensibilizan mucho, ¿no? Me sensibilizan mucho por lo que representan y lo que significa. Hay proyectos de transformación social donde trabajan temas de memoria, ¿no? Gente que no ha sido visibilizada pueda tener una voz, ¿no? También proyectos que busca construir un futuro, y un futuro a personas que quizás en un contexto muy violento no han visto una oportunidad, y a partir de los estímulos económicos, de un proceso que es largo de transformación social, encuentran en el arte un camino, ¿no? Esos proyectos para mí son bastante importantes, al igual que los proyectos que cuentan la historia del día a día, ¿no? Del peruano. Y creo que también son proyectos que contribuyen a justamente lo que hablamos, ¿no? Construir un mejor país. Del lado libro hay proyectos valiosísimos. Podría destacar, por ejemplo, tenemos un proyecto de biblioteca en Piura, en Ñuro. Es una biblioteca con una vista paradisíaca, pero en un distrito muy cerca a la extrema pobreza, ¿no? Es una biblioteca infantil que asiste a niños, y que los niños están bastante involucrados a partir de esta implementación, ¿no? También una biblioteca en Sargua, bilingüe en este caso. Se trabajó varios programas de fomento de lectura, en este caso quechua-castellano, por ejemplo. Los niños además eran invitados a escribir sus propios libros y demás. Entonces creo que ahí se puede ver cómo la ciudadanía va adoptando, tomando, siendo parte, generando una comunidad con estos proyectos, y encantados nosotros de ser un poquito partícipes en esto, creo, ¿no? Claro, y ser ese eje conector también para que puedan disfrutar de su cultura. Hay que destacar que esta política de estímulos económicos apuesta por todos los nodos de la cadena de valor de las industrias culturales, ¿no? En el caso del cine, también podemos encontrar, por ejemplo, estímulos a festivales, a salas alternativas. Llegamos a través de estos festivales formando públicos, difundiendo el cine peruano, difundiendo también la cultura cinematográfica que va más allá solamente del cine peruano, ¿no?
También tenemos estímulos en las 3 líneas que apuestan también por la formación de jóvenes y personas que quieran especializarse en estos rubros, porque para hacer el oficio, ejercer el oficio, por ejemplo, del cineasta, hay que especializarse, ¿no? Nosotros no contamos con una escuela pública de cine, o son pocos los espacios también privados que dan estas formaciones, pero lo podemos hacer a partir de estos estímulos. Se nota el impacto que tienen los estímulos económicos y bueno, vamos a tener un bloque donde también vamos a conversar sobre algunos proyectos en concreto, pero quisiera ahora mandar una nota que hemos preparado también con nuestro equipo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, con un beneficiario, justamente hablando, Erika, del sector audiovisual, un director Nobel que está también, o presentó también una película que fue con el financiamiento de esta política tan importante como los estímulos económicos para la cultura. Gracias por el pase, compañeros, y nos encontramos en la ciudad incontrastable, Huancayo. El día de hoy les hablaremos sobre el proyecto de estímulos económicos para la cultura. Conversaremos con un director que ganó este proyecto. ¿Cómo estás, Eduardo? Y bienvenido a Latidos del Perú. Muy bien, gracias. ¿Y cómo te pareció el proceso de selección? Nosotros postulamos, por decir, con el proyecto A Media Calle, el 2020 para desarrollo y posteriormente el 2021 para la producción de la película. Ahora háblanos sobre la película A Media Calle. La película se trata sobre Antonio, un joven que tiene una banda de rock llamada Media Calle y tiene que vivir con su padre ausente, un músico folclórico. ¿Cómo te sientes tú y tu equipo ahora que ya tienen una película finalizada? Para nosotros ha sido grato poder verlo el año pasado justamente en el 29 Festival de Cine de Lima, vernos reflejados en pantalla grande, esas realidades que nosotros hemos vivido, nos emocionó mucho, ¿no? Nosotros desde regiones queremos visibilizar nuestras propias historias, que no sean unas historias estereotipadas, que no sean unas historias que reflejen lo que no somos, ¿no? Más bien queremos valorar nuestra identidad, nuestra cultura, y por ello me parece muy importante los estímulos económicos, ¿no? Estuvo con nosotros Eduardo Orcada, director de la película A Media Calle, que, como ya mencionó, próximamente estaremos viéndolo en festivales de cine y en otras salas, como no. Eso fue todo, queridos compañeros. Nos despedimos desde la ciudad incontrastable con esta lluviecita que aún sigue. Adelante, estudios. Muy bien, volvemos con la nota y un saludo para el director Eduardo Orcada, que seguramente nos va a ver cuando se publique el episodio. Este beneficiario, Erika, ¿de qué año es? Es del 2021 y justamente es la muestra de que en regiones se hace cine, también gracias a la política de estímulos que justamente descentraliza este fondo que se otorga a nivel nacional. Esta película es relevante porque trata la historia de un joven músico que se encuentra a la vez con su padre, que también es músico tradicional, y es como un encuentro entre modernidad y tradición, ¿no? No voy a espolear, pero recomiendo ver esta película que pronto seguramente va a estar en cartelera y en cadena comercial. Ahora está haciendo su recorrido de circulación en festivales de cine. Más allá de los proyectos que hemos visto en el primer bloque, cómo es que impactan, también hemos recibido algunos comentarios. Por ejemplo, algo que yo he escuchado a veces es que los beneficiarios suelen repetirse cada año. ¿Pero es exactamente así? ¿No? ¿Los beneficiarios se repiten todos los años o hay un límite? Bueno, recordemos que los estímulos económicos son mecanismos que buscan fortalecer el desarrollo del sector y buscar la sostenibilidad también de los proyectos, ¿no? Entonces, ha pasado muy poco, pero ha pasado proyectos que han ganado de una cadena de valor, ¿no? Quizás creación, pero luego ganan para circulación nacional o internacional, ¿no? Sí tenemos un límite que, por lo menos en el caso de la Dirección de Artes, que no pueden ganar un tercer año consecutivo, ¿no? Ahí te pongo un ejemplo rápido, ¿no? Hay un estímulo económico que se gana para la creación de un guión, supongamos, Claro. ¿no? Que se hace toda una inversión en el Estado y ahora hay que materializarlo, ¿no? Entonces tiene una lógica de que pueda ganar en una siguiente edición, pero para otro tipo de proyecto que ya es la materialización de la obra, ¿no? Claro. Además también está un tema de ganar experiencia, ¿no? Imagino que Sí, los la beneficiarios trayectoria. Sí, por supuesto. tienen una ¿no? trayectoria. Hay un tema, creo que el enfoque en general de los estímulos es de crecimiento y de sostenibilidad, ¿no? Crecimiento y de dar
posibilidad a nuevos proyectos, a personas que recién se acercan al sector. Tenemos concursos también para ellos y demás, pero también sostenibilidad para los que ya existen, para los que hoy mismo tienen un proyecto, están bregando en el sector, son parte de ya sea del cine, de las artes, en este caso puede ser de música, teatro, o del tema libro, y requieren un apoyo. Y también creo que la idea es que estas personas pues, puedan seguir sosteniéndose, creciendo dentro de sus empresas. Entonces, hay una cabida como para todos, es un equilibrio, siempre es una búsqueda. Las búsquedas generan tensión y sí nos parece totalmente válido. Me parece válido también que la ciudadanía pueda comentar sobre esto, ¿no? No está mal, o sea, que se comente, que se diga, ¿no? Y a partir de eso el ministerio también toma acción, se mejora y demás. Entonces, hay, creo, o siempre está la búsqueda de un diálogo, la búsqueda de la mejora en esto, pero siempre con ese enfoque de crecer claro, o y de garantizar sostener. la sostenibilidad, ¿no?, de los Sí. proyectos. Sí, Claro. mira, por ejemplo, en el cine nosotros tenemos categorías, ¿no? Para ópera primistas y para Claro. personas que tengan un largometraje, un tercer largometraje a más, ¿no? Entonces, de esa manera se va apoyando estas dos, digamos, Claro. iniciativas, ¿no? Y claro, o sea, no está mal que ganen recurrentemente porque el enfoque del emprendimiento va a hacer que estas películas puedan tener más trayectoria también, y el jurado también evalúa la trayectoria, el perfil de esas empresas que ya tienen la experiencia haciendo un proyecto y que lo van a hacer posible y real, ¿no? Entonces, es importante estos elementos al momento de elegir estos diferentes proyectos, ¿no? Claro, hay un estándar igual Claro. de calidad. Imagino que uno, como en todo proceso, mantiene también o trata de mantener justamente para elevar la calidad de los proyectos, de las postulaciones, y obviamente eso se gana con experiencia, ¿no? Claro. Sí, igual los proyectos, también los concursos que lanzamos atienden la necesidad de un sector, ¿no? Ujú. En mi caso, la creación de un proyecto de artes escénicas tiene una etapa que es la creación, producción, la exhibición en un mercado como nacional, ¿no? Pero hay muchos proyectos que ya tienen esa maduración en el territorio nacional, han girado inclusive en otras regiones del país y luego ya postulan a un mercado internacional. Ese mercado le abre oportunidades de poder girar, hay proyectos que giran todo un año porque han tenido la oportunidad de ir a un mercado. Y eso genera también ingresos a los artistas, ¿no? A los directores, luminotécnicos, etcétera, ¿no? Entonces vemos que tiene una lógica de responder a una necesidad del sector, ¿no? Para que esto sea sostenible. Exacto. Esto de la promoción internacional es importante en las tres áreas, ¿no? La promoción internacional no es solamente que la película o el proyecto de artes salga a viajar y representar el país, sino va a apalancar fondos, ¿no? En el caso del cine, los productores, directores salen a estos mercados, ¿no?, que se dan en festivales y en otros eventos a nivel internacional, y ellos logran traer coproducciones, ¿no? La mayoría de nuestras películas, por ejemplo, que hoy vemos en cartelera en los últimos 5 años, son hechas con fondos del Estado peruano, pero también con apalancamientos de coproducciones, ¿no? Tenemos películas que van a lograr coproducciones con Colombia, con España, Productoras con Brasil, extranjeras. productores extranjeras que van a hacer ese encuentro entre productoras nacionales, locales, ¿no? Y van a plantear un proyecto cinematográfico que va a ser más atractivo también al Estado que invierte en ese proyecto, pero también va a lograr que esta película pueda luego entrar en un circuito comercial expectante, ¿no? Claro, y en el caso, por ejemplo, de artes o libro, también deben tener alguna experiencia similar. En el caso, no de una coproducción, pero de repente alguna colaboración externa. Sí, bueno, nosotros tenemos el caso de producción fonográfica, ganó Caifex, que ahora es un productor Caifex, claro. Bastante Buen reconocido DJ. en Perú. Sí, sí, y que su producción fonográfica, bueno, ha sido nominado al Grammy también, ¿no? Con el proyecto, y ha buscado como bastante mezclar lo tradicional, con músicos bastante emblemáticos, los Bayumbrosio, también varios músicos a nivel nacional, ¿no? Y los ha llevado a una plataforma más contemporánea. Entonces ha abierto como un mercado también para estos músicos y él mismo ha generado como un mercado no solo nacional, sino internacional, ¿no? Ahorita grabando con Caifex, etcétera, ¿no? Así que vemos que lo mismo Mirlos, ¿no? Que van abriendo un mercado y van abriendo oportunidades a mucha más gente, músicos,
cinematográficos, artistas, Les ha ido muy productores. bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y Están ese es, súper pedidos, además. Sí, sí, y ese sí. es un por todos ejemplo, lados. ese es un ejemplo Claro. de lo que puede hacer una inversión pública focalizada en el desarrollo sostenible de un sector, ¿no? Y además hay que decir que Sí, sí, son sí. inversiones que son semilla, ¿no? Porque Sí, el por Estado supuesto. no es que financia todo el proyecto, ¿no? En el caso del cine no es todo el proyecto cinematográfico, sino eso le va a servir para apalancar Claro. otros Es fondos, un ya sea impulso del que se le da. privado, de Ajá. la cooperación internacional. Es un impulso, ¿no? Claro, y también hay restricciones, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, lo que decía ya hace un momento Eddie, que los proyectos o las personas pueden ganar 2 veces consecutivas, pero ya no una tercera, ¿no? Entonces, sí hay una búsqueda, creo, de eso, de equilibrar las cosas para los distintos estadios de las personas que están involucradas en estos temas. Claro, y también imagino debe ser un reto, ¿no? El tema de tratar de mantener la sostenibilidad y a la vez buscando la diversificación en las propuestas. Así que mis respetos ahí, chicos. Muy bien. Y pasando, porque estamos en el bloque de aclarando algunas dudas para los que, o los agentes culturales que nos están mirando, puedan tener estos temas resueltos. Muchas veces, a veces han dicho, y obviamente yo sé que no es así, pero que se queda en Lima, que no se descentralice esta política. ¿Cómo se viene descentralizando, por ejemplo, o la participación regional? ¿Cómo ha ido creciendo a lo largo de los años en sus sectores? No, evidentemente hay un crecimiento y eso habla del interés de los proyectos en regiones de poder acceder a recursos importantes, ¿no? De hecho, hay una brecha, ¿no? Que es el fortalecimiento de capacidades, de cómo plantear un proyecto, etcétera. Pero a medida que ha pasado el tiempo, y lo pongo como un ejemplo, ¿no? El primer año lanzamos Estímulos Económicos 2018 y el 70% de los beneficiarios eran de Lima y el 30% de regiones. El año pasado, 2025, casi el 70% eran proyectos beneficiarios de regiones. Eso habla de un dinamismo que está pasando en el sector en regiones. Exacto, y eso habla de lo que está pasando en regiones y cómo hay interés de ejecutar los proyectos, ¿no? Y eso me parece que es bastante importante decirlo, ¿no? Porque rompe un poco el mito de que Sí. solo gana Lima, ¿no? Claro. Además, hay que relevar también que nosotros nos supeditamos a una norma y nuestra norma establece que, en este caso, la nueva ley del cine nos establece que el 40% de estos fondos tienen que estar sí o sí destinados a las regiones. regiones. ¿no? Como un mínimo, ¿no? Como el Como mínimo. un mínimo, La porque puede ser anterior más, de ley hecho. era el 30-40. Puede ser más. Nosotros el año 2025 hemos llegado, por ejemplo, casi al 50-50, o sea, 50 de regiones y 50 de Limas, ¿no? El proceso de descentralización en el cine ha sido importante gracias a esta normativa, ¿no? A la anterior decreto de urgencia 022 y hoy la ley 33-309, ¿no? Erika, Que también insta. y es complejo por el lado de, no sé, en cines no... Hay pocos cines en regiones, salas de cines, ¿no? O sea, eso debe generar un reto Es enorme. complejo, Leo. En efecto, por eso es que la política de estímulos nos permite hacer un plan anual de estímulos que debe recoger todas esas necesidades y demandas. Claro. Tenemos un estímulo, por ejemplo, para salas alternativas de cine que justamente trata de cerrar esa brecha de carencia de infraestructura cultural, ¿no? Claro. Sí. Claro, porque, por ejemplo, en el caso libro, el crecimiento en región, que es muy similar al de ustedes, ¿no? O sea, iniciamos con el 70 Lima, 30 región, ahorita estamos hacia el 55 región, 45 Lima, pero claro, en algunos concursos, ¿no? En los Claro, me concursos, imagino. los concursos de fomento de lectura y bibliotecas, estamos en las 25 regiones. Pero la parte más comercial, editorial, por ejemplo, librerías y demás, es más duro llegar Ujú. a la región. Hay un tema de infraestructura también, como el caso de los ¿no? Y cines. que no es tan sencillo de cerrar esa brecha, ¿no? Entonces, imagino que en el cine, por ejemplo, eso debe ser, o en música también respecto, no sé, a teatro, o en el teatro, perdón, eso debe plantear, pues, los espacios que hoy mismo no existen y que los concursos de alguna manera, pues, van tratando de paliar, pero hay una realidad también que no va a cambiar necesariamente mañana. Estamos en ese proceso, creo, y bueno, cada rubro va a tener sus complejidades y particularidades, ¿no? Si uno hoy en día, entre los conocedores del cine, por ejemplo, preguntan sobre cómo se está gestando el cine peruano, sin duda te van a decir que es a partir del cine regional, sin desmerecer lo que se está haciendo en el cine de Lima, pero estos últimos 5 años el cine regional e incluso en lenguas originarias ha crecido
exponencialmente y está representando a nuestro país. Tenemos estas películas que vienen de regiones que están cosechando premios, palmares. Está sacando plata por el Perú. Claro, Sí. y de festivales importantes, ¿no? La película Kinra, por ejemplo, de Cusco, ha hecho un recorrido importante por festivales y ha traído un premio, el de Mar de Plata de Argentina, que nunca había ganado antes una película peruana, ¿no? Un gran Entonces, logro. esta política de descentralización del fondo ha hecho posible que el cine regional, por ejemplo, tenga un despegue importante. Claro, imagino que también, por ejemplo, en el caso del fomento de la lectura, Leo, el impacto regional ha debido de aumentar también a nivel creadores. De repente tenemos ahora, así como hay más cineastas o creadores audiovisuales, tenemos más creadores literarios entre los postulantes. Sí, sí, por supuesto, cada vez van llegando más en el rubro de creación. Creo que eso es importante. Tenemos, de hecho, un concurso específico para la autopublicación. Es un fenómeno que ya ocurre ahora mismo, de hecho, a nivel mundial. No todos se ven representados por una casa editorial, no todos desean hacerlo necesariamente, y entonces hay una posibilidad también de autoeditarse, ¿no? Por supuesto, lo que propone en este caso la dirección es que el fondo sea usado justamente en que esa autopublicación sea hecho de la manera más rigurosa posible, ¿no? Que se contrate, ponte un diseñador, a un corrector de estilo, también un editor que pueda mejorar el texto, y que al final lo que nos interesa es que un texto mejor trabajado, mejor llevado, editado, ya sea como libro físico o como ya a nivel de, por ejemplo, de ortográfico y demás, pues llegue de la mejor manera hacia los lectores, ¿no? Esa es la idea, y siempre se van abriendo estas posibilidades también, ¿no? Sí, y también cómo inciden los proyectos beneficiarios en sus territorios, en sus ecosistemas, ¿no? Nos ha pasado proyectos en regiones donde no hay un teatro como tal, pero las universidades comienzan a coger proyectos de artes escénicas y comienzan a armar o poner sus espacios para los proyectos, Esa ¿no? articulación es muy bonita, en verdad. Sí, apoya bastante. Y comienza a inyectar en el mismo territorio mecanismos o lógicas de producción artística, ¿no? Que eso me parece bastante importante y que es un impacto que usualmente no lo vemos tangible, pero que se va pasando, ¿no? Claro. Va pasando por la dinámica misma que luego ves en el territorio. Y aparte es dejar huella en la humanidad, ¿no? Es dejar como un momento determinado, una comunidad determinada, una memoria, ¿no? En lo que es la historia, ¿no? Nuestros principales autores, justo acá tenemos a Vallejo, deja algo escrito. Hay legado. Hay legado, ¿no? Hay voluntades heredadas también de otros artistas y inspiración para los que vienen. Sí, el cine, por ejemplo, tiene, como todas las artes, un potencial magnífico que es que te vincula con el pasado, con el presente y con tu futuro, dependiendo de la película, ¿no? Por ejemplo, esta afamada película Huayna por ejemplo, ¿no? Nos ha enrostrado un modo de vivir de la cultura aymara que muchos peruanos no conocían, ¿no? La película Yanaguara también. Estaban viendo prácticamente otros países. Cuando nosotros hicimos un levantamiento de información sobre un poco el impacto cultural de estas producciones, habían muchachos de Lima o de otras ciudades donde nos decían que estaban viendo otro país y se veían sorprendidos de la cultura aymara y de cómo se hablaba ese idioma, claro, y cómo sonaba ese idioma en la pantalla grande, ¿no? Entonces eso es magnífico. Había una persona que nos decía que nunca se había vinculado tanto con su pasado como con Huayna, por ejemplo, ¿no? O también tiene el potencial de evidenciar y visibilizar problemáticas sociales, como por ejemplo, volviendo a Huayna, la problemática de la tercera edad en los Andes, en pueblos indígenas, cómo estas personas pueden ser olvidadas en estos territorios, claro, ¿no? Pero también nos traen historias felices, ¿no? O conmovedoras, o dramas, o historias de éxito que te van a motivar, que te van a inspirar. Refuerzan, ¿no?, la empatía también. Refuerzan, claro, la empatía, claro, ayudan a superar esos problemas que tenemos en el país como la discriminación, la violencia, ¿no? Y tantos otros temas. Finalmente, el cine y las artes nos ayudan a tener un propio pensamiento crítico, ¿no? Y te ayuda a entender al otro, a entender esa comunidad, entenderte tú mismo, identificarte, ¿no? Me parece que ese es el aporte importante que hacen la cultura, las artes a la sociedad, ¿no? Claro. Sí, pues, porque, por ejemplo, en el caso que mencionaba Erika, en Huayna el olvido de las personas de tercera edad
o hacia las personas de tercera edad se da acá en la ciudad también, ¿no? O sea, estás rodeado del tráfico y está sonando mucho, pero en ese ruido hay gente muy sola también. Entonces, sí es posible que alguien de la ciudad pueda decir, oye, alguien que vive tan lejos, que habla en otro idioma y que parece tan lejano, siente lo mismo que podría sentir yo. De hecho, como ven, los estímulos económicos repercuten más allá de repente una política, como lo mencionaba Leo, una ley, sino hay algo más transformador, más inspirador, algo que se hereda y también mucha creatividad, muchos sueños que terminan concretándose de alguna manera. Muy bien, ahora vamos a ver otra nota, pero esta vez de un beneficiario de la Dirección de Artes. Es una obra de un beneficiario llamada Manchapecho, la obra. Quizás algo que comentar antes de mandar la nota, Eri. Bueno, que es una obra bastante importante, fue dirigida y producida por Luz Gutiérrez, que es una danzante y coreógrafa también de danza tradicional y contemporánea, y es una obra que mezcla bastante y busca también hablar sobre la memoria, la naturaleza, especialmente sobre el Valle Mantaro, sobre eso trata la obra, ¿no? Mezcla danzas tradicionales de Junín, pero también desde un lenguaje contemporáneo, y eso creo que le da un aporte bastante a las artes escénicas del país. Increíble. A ver, entonces vamos con la nota. En el corazón de la escena contemporánea peruana, hay artistas que no esperan que el camino se abra solo, lo construyen. Luz Gutiérrez Privat, directora escénica peruana, ganó los estímulos económicos para la cultura 2025 con su obra Manchapecho, que se estrenó con gran éxito en el Gran Teatro Nacional. Si bien los artistas ya trazamos un camino por nuestros propios esfuerzos para conocer a personas, para ir a comunidades, para conocer grupos humanos, el estímulo te ayuda justamente a poder centrar esto, ¿no? A poder tener esta oportunidad. Y entonces, realmente en ese sentido, el estímulo es muy valioso. Los estímulos son una oportunidad real para los artistas peruanos. Postular siguiendo cada paso del proceso puede ser el impulso que tu proyecto necesita para llegar a los grandes escenarios. Gutiérrez Privat lo vivió en carne propia y por eso su voz suena con convicción cuando anima a otros a seguir ese mismo camino. Yo animaría a todos los artistas peruanos, peruanas, que sigan postulando a los estímulos, que demos de nosotros lo mejor en el sentido de darnos el tiempo de reflexionar sobre nuestro país, sobre el arte que realizamos, porque eso va a permitir que haya más y más estímulos también. Los artistas somos la piedra angular y vital para poder crear. Es importante que nuestro país tenga y se sustente en el arte. Volvemos con el tercer bloque del podcast Latidos del Perú. Ya estamos casi cerrando este programa. Es interesante el programa, además, con nuestros invitados. Y justo este bloque me parece bastante interesante también porque vamos a hablar de los proyectos que se han concretado, proyectos hechos realidad. Y bueno, quisiera más que todo tomarlo desde una perspectiva más vivencial. Por ejemplo, ¿qué es lo que sienten cuando ven terminado un proyecto, cuando ya está circulando? ¿Cómo lo sienten ustedes desde que reciben el expediente hasta que ya ven el producto final? Bueno, creo que como servidores te pone muy contento, ¿no? Ver cómo una política del Estado y una inversión pública va teniendo esa forma y va impactando en la ciudadanía y los mismos beneficiarios, ¿no? Y creo que es bastante grato, ¿no? Ver cómo esa inversión pública termina impactando en la ciudadanía en general, ¿no? Particularmente yo puedo hablar como de dos proyectos que me parecieron bastante importantes por todo el reto que llevó eso, ¿no? Uno es Atravesando Muros, que es un proyecto de Anaí Araoz, ¿no? de Cusco, pero que lo hizo en varios centros penitenciarios de mujeres. Es un proyecto que hablaba sobre la esperanza y sobre cómo en medio de un encierro, ¿no? Luchar o creer en que esto puede ser mejor, ¿no? El proyecto tenía una parte que era trabajar con talleres y luego mostrar la obra. Me pareció bastante importante. Fue un reto para ella porque parte del proyecto también se llevó en pandemia. Entonces el ingreso era medio complicado, había que hacer coordinaciones con el INPE, pero ella lo logró a cabo. Sacaron adelante el proyecto. Sí, y cuando hemos hecho algún otro proyecto en el INPE, las mismas internas, ¿no? Nos comentan lo importante que fue ese proyecto para ellas, ¿no? Y cómo ellas vienen luchando en todo este proceso para... Resonó en ellas. Sí, de una forma. sí, de todas maneras, ¿no? Otro proyecto importante en Loreto fue la Banda Juvenil Amazonas. Es un centro educativo, ¿no? que propuso desarrollar un proyecto en las comunidades que están alrededor del río Amazonas, ¿no? Y el reto era ir
a cada comunidad por el río Amazonas a enseñarles a tocar un instrumento musical para que pueda formarse la banda juvenil. Ese fue uno de los primeros proyectos de Arte para la Transformación Social en el 2018. Algo que caracteriza mucho a los gestores culturales, a los artistas, es ese fuego que tienen interno para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Y esa pasión que le ponen. Hay mucho espíritu, ¿no, Erika? Hay mucho espíritu en ese tipo de iniciativas. Hay mucho espíritu y mucho esfuerzo detrás de cada uno de los proyectos, ya sea de una película, de un festival, ¿no? De una sala de cine como tal, y sin duda cuando uno es parte de todo ese proceso, que los ve, digamos, desde el primer embrión, porque nosotros apoyamos, por ejemplo, el proceso formativo donde recién comienzan a desarrollar sus ideas de guiones y luego ves cómo crece ese proyecto y lo ves en la pantalla grande, en el ecran, o sea, te emocionas, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que he visto estas películas estrenándose en una cadena comercial o estrenándose, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Contar, por ejemplo, la película Diógenes, ¿no? Que es una película que pasó por este proceso de laboratorio con la DAFO y fue creciendo, construyéndose y luego fue hasta Málaga, ¿no? Hasta uno de los festivales más importantes, digamos, en lengua hispana en España y ganó justamente el premio a la mejor película. Este trofeo es justamente de este Festival de Málaga, ¿no? Y que nos hicieron entrega de este festival porque fuimos el país invitado de honor y también ganó nuestra mejor película. Entonces, es ser parte de ese proceso como servidores públicos, como lo dice Eddie, es también como emocionante, gratificante también ver estos logros que finalmente son logros para el país. Sí, y solo algo para recalcar es que uno se emociona tanto porque sabe que hay todo un esfuerzo detrás, ¿no? No es solo postular, sino pensar en la idea, plantearte objetivos, juntarte con un equipo, ¿no? Es un esfuerzo de varias personas. Luego ejecutarlo también es un montón de trabajo, ¿no? Un montón de acompañamiento también. Y luego rendir, ¿no? Pensamos que ya ejecuto, acaba, no, hay que rendir, hay que poner todas las cuentas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un proceso de rendición de cuentas, sí, ¿cierto? Por supuesto. Claro. Hay que demostrar, es finalmente dinero público y entonces hay que demostrar, o los beneficiarios en este caso, deben demostrar que se hizo un buen uso o el uso planteado en su momento y ya está, ¿no? Pero sí, también es una exigencia porque no siempre un gestor cultural tiene la habilidad necesariamente financiera y entonces sí implica o a veces una asesoría o a veces también involucrarse en el tema financiero, monetario y bueno, verlo desde ese lado. Sí, o sea, es parte de las responsabilidades que tienen también al momento de postular. Sí. En tanto, claro, pero está bien. Y tú, imagino, Leo, también habrás tenido el sector del libro de lectura se van haciendo realidad también, desde que llegan como expedientes hasta que ves de repente un libro publicado, un espacio de lectura. ¿Cómo lo vives? No, sí, por supuesto. O sea, la dirección del equipo creo que está además en el seguimiento, se emocionan bastante. Sabemos que además el reto está pues con los beneficiarios, ¿no? Con la sociedad civil, que es la que también sostiene esto, ¿no? Me parece que son ellos los que están ahora mismo trabajando, vendiendo, intentando lograr un ingreso. En el caso de las bibliotecas, por ejemplo, que no necesariamente generan ingresos, trabajando hasta en otras cosas para poder financiarse y tener un poco de tiempo para justamente gestionar, por ejemplo, una biblioteca. Mencionaba hace un momento la biblioteca Bibliomar, que está en Piura, en Ñuro, y justo ahora Eddie comentando esto de la experiencia en lancha, pues también hay una biblioteca en el lago Titicaca, en una lancha que traslada libros y demás para las familias, ¿no? Fue ganadora el 2024, si no me equivoco, y sigue también ahora mismo funcionando, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? Que ya sea... Exacto, pero que ya sea una biblioteca o un proyecto de fomento, de pronto una productora, ya sea musical o de cine, pues también hay una satisfacción que siga funcionando más allá de los estímulos, ¿no? Saberla que saca una película de pronto ya sin necesidad de los estímulos, ya un libro de una editorial que se mantiene, que sigue viva. Hay una biblioteca que se llama Don Quijote y su Manchita, que está en Puente Piedra, sí la conoces seguro, con Eddie Ramos. Increíble, que además tiene hasta una sala de radio. Es alucinante lo que han logrado hacer ellos y además lo increíble o lo bueno creo que es que ya no existe tanta la dependencia de
del ministerio del mismo estímulo, ¿no? O sea, eso me parece importante porque vemos como una acción sigue su camino y eso es bueno también, ¿no? Muy interesante, en verdad, chicos. Gracias por haber compartido sus experiencias a través de los proyectos que nos comentan y también de su propia gestión a cargo de los estímulos económicos de la cultura. Hemos recibido algunas preguntas y con esto vamos a cerrar el programa. ¿Qué requisitos mínimos debo cumplir para postular? Imagino que hay algún requisito mínimo. Sí. En En el caso de los estímulos para la cinematografía y el audiovisual, el requisito indispensable es el estar inscrito en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual, el RENCA. Todo este proceso de postulación es vía virtual, ¿no? Se abre una plataforma en el RENCA y una vez obtienes el registro, puedes acceder, en este caso, a los 14 líneas de estímulo que el Plan Anual del 2026 nos está ofreciendo, ¿no? Luego, cada línea va a tener unas bases, ¿no? Como es en el caso de las otras también direcciones, y en las bases vamos a encontrar todo un despliegue de requisitos, ¿no? Y condiciones, y es importante, yo aprovecho también en invocar a los postulantes a leer, ¿no? Las bases con detenimiento, porque ahí van a encontrar muchas veces las respuestas a las interrogantes que frecuentemente se hacen, ¿no? Sí, pero en el caso de artes también nuestro requisito, bueno, es tener un RUC, ¿no? Activo y habido, estar registrado en el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones Culturales o estar en trámite. el Rentoca. El Rentoca, sí. Y bueno, cada base también tiene sus propios requisitos, pero son requisitos bastante no tan complicados. Creo que también es importante saber que van a presentar un proyecto cultural, por lo cual hay un formulario de postulación y tener un equipo que te ayude a llevarlo a cabo, proyecto, ¿no? Sí. Claro. En el caso libro es muy similar, ¿no? Ya sean si son personas jurídicas, RUC activo y habido, si son personas naturales, bueno, el DNI, y ya cada base va contemplando, dependiendo, hace un momento hablábamos del concurso, ¿no? Si es que es para librerías, por ejemplo, y es una mejora, entonces la idea es probar que la librería existe, entonces, no sé, te piden las boletas de ventas de libros, porque claro, se supone que la librería existe y va a ser el concurso para esto. En el caso de autopublicación, solo la obra que la persona ha escrito y nada más, por ejemplo. Claro, y en todo caso, si quieren ver los requisitos, en cada línea concursal están las bases de lo mínimo que deben tener al menos para poder postular o presentar su expediente, me imagino. Sí. Probablemente en el caso del cine, al ser, digamos, montos un poco más altos, también se consideran tiempos de ejecución un poco más también prolongados, ¿no? De 2 a 4 años si es que solicitan prórroga. Entonces, los expedientes sí son ampulosos, ¿no? Porque hay que presentar el presupuesto, en el caso de que sea una película, el guión, ¿no? También contratos, licencias, ¿no? Y claro, como decía en un inicio, todo esto el postulante lo va a poder encontrar en las bases. Y bueno, toda esa información la pueden encontrar en la página estimuloseconomicos.cultura.gov.p. Ahí entran y van a ver las 3 secciones de los 3 sectores y ahí van a encontrar desde el plan, las capacitaciones que van a ver, también guías, etcétera, ¿no? Así que lo más recomendable es entrar a ver, ¿no? Y bueno, chicos, muchas gracias, en verdad. Ha sido un programa muy interesante, para mí muy gratificante también escuchar, saber de su expertise y conocer estos bonitos proyectos. Quizás quieran dirigirse a los agentes culturales, creadores, artistas. Bueno, comienzo yo. Invitar a todos los agentes culturales, artistas, productores, del sector de las artes escénicas, visuales y música, a que postulen a los estímulos económicos. Recuerden también que la Dirección de Artes tiene muchos mecanismos para el fomento del sector, como Conecta, Ibermúsica, Ciberescena y otros mecanismos más. Por el lado del libro, si tienes un proyecto, no sé, tienes una librería, tienes un espacio de lectura, eres un autor, escribes un libro o autora, eres mediadora, bibliotecario o difusor de libro también, pues bienvenido seas. Muchas gracias. Igualmente, desde el lado del cine, las convocatorias están abiertas, son 14 líneas, la mayoría van a cerrar en el último trimestre del año. Insistimos en que en las bases están todas las respuestas a sus consultas, pero también nosotros publicamos una lista de consolidados porque nos llegan las preguntas y consultas y hay un cronograma
en cada base donde van a encontrar en qué día vamos a publicar esta lista de consolidados de sus interrogantes. Es cierto, el cine es muy técnico, muy especializado, pero invitados están todos y todas las creadoras y creadores que estén interesados en hacer realidad un proyecto cinematográfico audiovisual que pueda ser un live action, animación, videojuegos, festivales, preservación, formación, y tratamos de atender a todo el ecosistema del sector cinematográfico. Estos fueron los estímulos económicos para la cultura 2026, en este caso, una política importante, hay proyectos muy bonitos y justamente cada año van apareciendo muchos más. Entonces, chicos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente edición de Latidos del Perú. Yo soy Renzo Blitas. El próximo capítulo regresamos con Álvaro y Cristina. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú.